No es extraño para un videojuego hablar sobre temáticas psicológicas. De hecho, es bastante común, sobre todo en la época actual. Obviamente, la gran mayoría estará familiarizado con títulos como Celeste, videojuegos que, en pocas palabras, nos enseñan a lidiar con una problemática mental, en este caso la baja autoestima. Pero incluso aventuras mucho más populares y reconocidas constantemente hacen uso de la exploración del inconsciente, desde Silent Hill hasta God of War e incluso juegos como Resident Evil. A decir verdad, para tener un personaje realmente interesante, es casi indispensable indagar un poco en su psicología, porque justamente profundizar en la mente de un individuo es lo que nos permite comprender sus motivaciones y conectar con ellos de una manera en la que no lo haríamos bajo un contexto normal. Pero la gran mayoría de los videojuegos que se centran en este tipo de historias casi siempre lo hacen de una forma muy superficial. Y encima de todo, la gran mayoría de ellos también casi siempre nos hablan sobre cosas como superación, sobre crecimiento o sobre cómo ser una persona mejor. Es decir, utilizan la psicología para contar una historia esperanzadora, lo cual no es algo negativo. Pero todos sabemos que en la vida real, las cosas no siempre terminan con una sonrisa. Los padecimientos mentales pueden llegar a ser algo aterrador, y a veces existen individuos cuyas mentes se encuentran tan fracturadas que el concepto de redención ni siquiera es uno posible. Y eso es precisamente de lo que hablaremos ahora, videojuegos que se centran en la psicología de sus personajes, pero no necesariamente de una manera positiva, sino que en su lugar nos retratan la crudeza que puede existir dentro de la mente de alguien, presentándonos con historias sobre culpa, sobre pérdida y también sobre decadencia. Estos son videojuegos sobre mentes trastornadas. Nuestros peores momentos no nos definen, eso es algo en lo que necesito creer. Mouthwashing es un pequeño juego independiente de terror psicológico que fue lanzado apenas en el 2024, pero lo más probable es que, aún así, hayas visto incontables cosas sobre él en internet. A decir verdad, el juego se ha convertido en una especie de fenómeno, y creo que mucho de ello tiene que ver con el hecho de que nos cuenta una historia muy diferente, una que no se centra en los monstruos de la ficción, sino en los que existen en la vida cotidiana, demostrándonos las peores características que una persona puede llegar a tener, y al mismo tiempo reflejando la decadencia psicológica de cada uno de sus personajes. Porque, verás, Mouthwashing nos cuenta la historia de un grupo de trabajadores cuya nave espacial tuvo un accidente en el medio de una entrega, así que ahora todos luchan por sobrevivir completamente abandonados en el espacio, preguntándose si en algún momento alguien llegará a rescatarlos, o si al contrario, este es el final de su existencia. Así es de hecho como el juego comienza, con este accidente, y con nuestros personajes debatiendo sobre si deberían de abrir el cargamento de la nave. Después de todo, a pesar de que va contra las reglas, la situación es una bastante delicada. Comida, herramientas, cualquier cosa podría resultar de utilidad. Después de unos cuantos minutos de diálogo, tenemos la oportunidad de comenzar a explorar, y una vez que llegamos a la enfermería, nos encontramos con esto, un pedazo de carne agonizando, el cual aparentemente era el antiguo capitán de la nave en la que estamos, un individuo conocido como Corley. Para este punto, la gran mayoría de los jugadores probablemente se pregunten ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo las cosas terminaron de esta manera? Y bueno, esa es la parte importante. Inmediatamente después de estos eventos, el juego simplemente se congela y pasa a una escena completamente distinta. Esto es algo que sucede de una manera continua. Esencialmente, cada vez que estás a punto de descubrir algo importante, el juego simplemente brinca en el tiempo. Es decir, que constantemente salta entre el presente, el pasado y el futuro,
contándonos diversas perspectivas de la misma narrativa. Obviamente, hace esto con la intención de crear confusión, pero sobre todo con la intención de crear impacto. Porque de esta manera, el título puede ponerte en una situación completamente descabellada, sin ningún contexto en absoluto, solo para revelar lo que verdaderamente estaba sucediendo unas cuantas horas después, lo cual ocasiona este sentimiento de «Oh, eso es lo que estaba pasando, ahora tiene sentido». Esta estructura narrativa, aunque confusa al principio, es esencial para transmitir las emociones que el juego intenta transmitir. Pero con la intención de que todo sea mucho más sencillo de entender, decidí que sería mejor contar esa historia en el orden en el que todo pasó. El año exacto es desconocido, pero Mount Washing toma lugar en un futuro lejano en el que los viajes intergalácticos se han convertido en una realidad. Y por esto mismo, ahora existen varias compañías que se dedican a transportar diversos productos a través de los planetas. Nosotros trabajamos para una de esas empresas, Pony Express, una compañía que aparentemente se caracteriza por sus malas condiciones laborales. Y justamente el viaje que estamos realizando al comienzo del juego se supone que debería de durar más de un año completo. Pero antes de adentrarnos a profundidad en esto, debemos establecer quiénes son los protagonistas de esta aventura. Mount Washing cuenta con 5 personajes principales. Primero tenemos a Anya, la enfermera de la nave. Después viene Swansea, el mecánico y el que se encarga de todas las reparaciones. Luego está Daisuke, el asistente y aprendiz de Swansea. Después tenemos a Jimmy, el copiloto. Y finalmente está Corley, el antiguo capitán. La primera escena, cronológicamente hablando, que aparece en el juego, toma lugar 7 días antes del accidente, en donde Anya se encuentra realizando las evaluaciones psicológicas de todos los trabajadores, pero esta menciona que se siente bastante incómoda con Jimmy, así que nosotros, como el capitán de la nave y bajo el papel de Corley, nos ofrecemos a entrevistarlo en su lugar. Durante esta conversación resulta bastante evidente que estos dos personajes tienen una historia bastante cercana. Ambos bromean y conversan sobre la vida. Pero es importante notar que Jimmy parece estar un poco celoso de su amigo. Después de todo, él es su jefe y menciona que le fastidia escuchar a los otros decir lo buen líder que es. Esto ya nos revela bastante sobre la personalidad de este personaje. En pocas palabras, podríamos decir que es conflictivo, lo cual explicaría por qué Anya se siente tan incómoda junto a él. Durante esta conversación, Corley incluso le menciona a Jimmy que se siente un poco atrapado en el trabajo, como si quisiera arriesgarse y probar algo diferente, algo a lo que este último no reacciona de la mejor manera posible, tomándolo como una especie de ataque, ya que como él no puede buscar un empleo diferente, asume que Corley lo ve con desprecio, como si le estuviera diciendo que su vida no vale la pena. Pero como sea, esta sección termina cuando de repente recibimos una carta de parte de la compañía. Dentro del juego no descubrimos lo que esta dice hasta un poco más adelante. Pero dentro de la línea del tiempo, justo al día siguiente, la tripulación decide tener una pequeña fiesta de cumpleaños para nosotros. Aunque la celebración no dura demasiado, porque unos cuantos minutos después decidimos contarles lo que el memorándum decía. Esencialmente, la compañía ha decidido despedirlos a todos, lo cual significa que este es el último trabajo, y obviamente bajo estas noticias, cada personaje reacciona de una manera distinta. Anya especialmente parece estar extremadamente preocupada por sus finanzas, mencionando una y otra vez que no tiene ningún tipo de ahorro. Y Jimmy, bueno, se desquita con nosotros, tomándose esto como algo personal. Con el paso del tiempo, las cosas parecen calmarse. Incluso tenemos la oportunidad de conversar con la tripulación de una manera muy relajada, platicando sobre las estrellas, sobre la vida y sobre todo lo que se nos viene a la cabeza. Pero un día antes del accidente, Anya nos cuenta algo muy importante. Esta está embarazada y no por su propia decisión, cabe destacar. ¿Y quién es el responsable de ello? Obviamente, Jimmy. Durante estos momentos, resuena en nuestra mente algo que Anya nos dijo unos días atrás. ¿Por qué crees que la compañía puso seguros en la enfermería, pero no en las habitaciones? Una frase que realmente lastima cuando entiendes lo que estaba pasando por su mente al momento de decirla. Aunque claro, todo esto sucedió semanas antes de que el juego siquiera comenzara.
Esta es la razón por la que, incluso desde el inicio, Anya se muestra sumamente incómoda al estar junto a Jimmy. Este es el conflicto central que le da forma a toda la historia. Cuando Jimmy se entera de esto, lo único en lo que puede pensar es en las consecuencias legales que tendrá cuando lleguen a tierra, pero nunca se preocupa ni en lo más mínimo por el estado de Anya. Él lo único que ve es a sí mismo, pero tal vez la parte más relevante es la manera en la que Corley reacciona. De nuevo, no preocupándose por Anya de manera inmediata, sino pensando ¿cómo puedo ayudar a mi amigo a salir de esta situación? ¿Cómo puedo hacer para que las cosas resulten bien para todas las partes? Es decir, se mantiene neutral sin tomar ninguna decisión en absoluto. Pero aquí es donde viene el problema. Completamente cegado por su propio egoísmo, Jimmy toma una decisión: estrellar la nave contra un meteorito para acabar con su vida y con la de todos los demás. De esta manera, eliminando completamente la evidencia y evitando cualquier forma de responsabilidad. Pero las cosas no salen exactamente como esperaba. Ciertamente, la nave se estrella y queda varada, pero nadie fallece. El único que realmente resulta afectado es Corley, el cual, a consecuencia del accidente, termina como un maldito pedazo de carne, con su piel completamente quemada y sus extremidades amputadas. Es bastante obvio que Corley no es el villano de esta historia. De hecho, es una buena persona, y ese es precisamente su error. Corley es el tipo de individuo que intenta ver el lado bueno de todos, pero inconscientemente esto lo lleva a ignorar los errores de los demás. Y como se dará cuenta un poco más adelante, no reconocer la oscuridad de un individuo puede llegar a tener consecuencias sumamente devastadoras. Porque justamente el mayor pecado de Corley fue no tomar acción cuando tuvo la oportunidad. Así que ahora está condenado a no poder hacer nada en absoluto, ni hablar, ni moverse, ni ayudar a los otros. Simplemente es un espectador, uno que se pudre en su propio dolor y que ni siquiera tiene la capacidad de cerrar los ojos. Es decir, que se ve obligado a ver sin interrupción todo aquello que antes se negaba a observar. En pocas palabras, se ve obligado a reconocer al monstruo que tenía como amigo, pero ahora no puede hacer nada para detenerlo. De alguna manera, Jimmy logra convencer a los otros de que Corley fue el que provocó el accidente. Así que incluso bajo esta situación, consigue evadir sus responsabilidades. Así es como el accidente tuvo lugar, y así es como el equipo se ve atrapado durante meses en el interior de una nave destruida. Si lo recuerdas, el juego comienza cuando nuestros personajes discuten la idea de abrir el cargamento que llevan consigo. Y justamente un poco más adelante eso es exactamente lo que hacemos. Pero en lugar de encontrarnos con comida, provisiones o medicina, lo único que vemos es enjuague bucal. Miles y miles de cajas de enjuague bucal, que es de donde el juego obtiene su nombre. Esto desanima bastante a nuestros protagonistas, no solo porque el enjuague no tiene ninguna utilidad, sino porque los hace sentir insignificantes. Es decir, aquí están, parados en una maldita roca espacial a punto de morir, y todo por un montón de enjuague bucal. Es verdad que en la vida real los transportistas mueven todo tipo de objetos irrelevantes, pero bajo estas condiciones es bastante sencillo entender la decepción por la que atraviesan. Después de esto, cada uno de los personajes dentro del juego comienzan a perder la cordura con el paso del tiempo. Swansea, por ejemplo, utiliza el enjuague bucal para aprovechar el alcohol, lo cual lo convierte en un compañero bastante desesperante. Y unos cuantos meses después del accidente, Anya decide encerrarse en la enfermería junto con Corley. Al inicio, todos piensan que tal vez busca lastimarlo, pero no, sus planes son unos muy diferentes. Ella lo único que quiere es que todo termine, y al consumir una gran cantidad de medicamentos, eso es exactamente lo que consigue. Algo que podría resultar bastante difícil de aceptar al principio. Pero justo como lo dije al inicio del video, ninguno de estos juegos termina con una sonrisa, y su único propósito es retratarnos la decadencia emocional de cada uno de sus personajes. Aunque por más trágica que resulte, la muerte de Anya de hecho le da un poco de autonomía a su personaje, porque en lugar de morir por las manos de un monstruo, decide irse de este mundo bajo sus propias condiciones.
Durante este mismo periodo de tiempo, Daisuke resulta gravemente herido al seguir las órdenes de Jimmy y meterse en un conducto de ventilación, por lo que, al final, Swansea se ve obligado a acabar con su vida únicamente para liberarlo de su sufrimiento. Y obviamente, ebrio y enojado, también intenta atacarnos a nosotros, y esto nos lleva a una de las conversaciones más interesantes que existen dentro del juego. Una en la que Swansea nos platica un poco sobre su vida, contándonos que antes solo era un borracho miserable, un individuo sin metas ni objetivos, por lo que un día decidió que era el momento de cambiar. Consiguió un trabajo, una esposa, una familia, una casa, un auto y todo lo que se supone que debería de hacerte feliz. En pocas palabras, se convirtió en un hombre respetable. Pero ahora, en sus últimos minutos de vida, reconoce que aquellos días tirado en el sofá sin preocuparse por nada, simplemente perdido en la bebida, fueron los más felices que tuvo jamás. Creo que esta es una de las partes más interesantes sobre esta aventura, que no intenta fantasear con la idea de convertirse en alguien mejor. No, esta no es una historia de superación, ni siquiera es una que tenga algún tipo de mensaje positivo. En su lugar, el juego simplemente retrata la realidad justo como la es para muchas personas, cruda, decadente, horrible y sin sentido. Con todos los tripulantes de la nave, a excepción de Corley, ahora muertos, Jimmy se ve obligado a quedarse en silencio. Y la última parte del juego nos presenta con un descenso catastrófico a través de su inconsciente en el que ve reflejado cada uno de sus errores. Desde la muerte de Daisuke hasta su horrible trabajo, el sufrimiento de su amigo e incluso la presión de convertirse en padre. Toda esta sección es esencialmente un psicodélico viaje de horror en el que incontables cosas intentan matarnos, reflejando la inestabilidad psicológica del personaje que estamos controlando. Pero la parte realmente curiosa es que Anya nunca aparece durante esta introspección. Incluso en la habitación en donde las identificaciones de todos se encuentran volando, la cara de Anya siempre está tapada por la de Jimmy, demostrándonos lo poco que éste se preocupaba por ella. Esta sección se supone que debería de reflejar su arrepentimiento. La frase "hazte responsable" es una que aparece una y otra vez en pantalla, pero Jimmy no parece estar realmente consciente de todas las cosas malas que hizo. Cuando mata a Swansea, por ejemplo, su mente lo reinterpreta de tal manera que lo hace ver como si solo se estuviera defendiendo, como si no hubiera tenido otra elección. Y cuando el embarazo se hace presente a través de alucinaciones, este solo ve las consecuencias y el miedo, pero no sus acciones. En algún momento incluso intenta utilizar la frase de Anya para defenderse, diciendo: "Nuestros peores momentos no nos definen", a pesar de que Anya nunca pasa por su mente durante toda esta sección. Eventualmente, después de varios minutos deambulando a través de nuestros retorcidos recuerdos, llegaremos a una de las escenas más emblemáticas de la aventura, una en la que podemos ver a Corley amarrado en una especie de silla, y en la cual debemos de alimentarlo con su propio cuerpo en un intento desesperado por mantenerlo con vida, obviamente reflejando el hecho de que nadie lo deja morir. Pero inmediatamente después de esto, aparece una cinemática en la que ambos personajes tienen una pequeña conversación. Aquí, Corley se ofrece a ser el malo de la historia, le da la oportunidad a Jimmy de convertirse en el héroe de esta narrativa. Pero claro, vale la pena destacar que esto solo sucede dentro de su propia cabeza. Es decir, que Jimmy solo está intentando justificarse. Sin embargo, es aquí en donde este por fin se disculpa. Pero no por lo que le hizo a Anya, ni tampoco por lo que le hizo a Daisuke, y mucho menos por lo que le hizo a Swansea. No, simplemente se disculpa con Corley, porque es la única persona por la que siente algún tipo de respeto. No tiene ningún interés en el bienestar de los otros, y durante estos momentos, nuestro personaje realmente se convence de que ayudando a su compañero puede convertirse en un héroe. Él verdaderamente cree que el mundo está contra él. De alguna manera piensa que solo es una víctima de las circunstancias. Incluso ve a Anya como un obstáculo en su vida, como alguien que intenta arruinarlo. Jimmy es literalmente la representación más vívida del egoísmo que puede existir.
Para él, su único pecado fue no confiar lo suficiente en su amigo. Realmente nunca toma responsabilidad por ninguna de las cosas que hizo. De hecho, al final obtuvo exactamente lo que buscaba, la muerte de todos con la intención de eliminar sus acciones. Y para hacerlo todo mucho peor, durante la última escena del juego, Jimmy toma el cuerpo de Corley y lo lleva a la única cámara criogénica que queda en la nave. Desde su perspectiva, sacrificando su vida para salvar al único amigo que tiene, la cosa más heroica que alguien pudiera realizar. Y el maldito bastardo muere de esta manera, pensando que fue una especie de héroe legendario. Y así es como Mouth Washing termina. Creo que lo verdaderamente interesante sobre esta aventura es que nos cuenta una increíble historia de terror, pero sin utilizar fantasmas, criaturas extrañas, demonios, alienígenas ni nada parecido. Sí, el juego ciertamente nos habla de monstruos, pero no sobre los monstruos a los que estamos acostumbrados, sino a aquellos a los que vemos todos los días, aquellos que se encuentran esperando en la parada del autobús, aquellos que se encuentran caminando por la calle, aquellos con los que convivimos en el trabajo, aquellos que parecen normales, pero que no tienen la capacidad para reconocer el daño que le han hecho a otras personas, y que por ende no se preocupan ni mínimamente por el bienestar de los otros. Esos son los verdaderos monstruos del mundo, y la parte aterradora es que probablemente todos conozcamos a alguien así. Y Mouth Washing nos pone en el papel de esta persona. Nos pone en el papel de alguien que se rehúsa a aceptar su responsabilidad. Esta es la razón por la que, a pesar de ser un juego de terror, el título realmente no es tan terrorífico. Porque nosotros somos el monstruo que atormenta a los demás. Nosotros somos los que provocamos la muerte de todos y los que los hacemos sufrir. Y esto nos permite dar un vistazo bastante profundo a la naturaleza de la maldad, uno que honestamente no muchos otros videojuegos han conseguido, demostrándonos cómo incluso la persona más miserable del mundo puede verse a sí misma como alguien bueno. En el año 2008, un estudiante de secundaria lanzaría uno de los videojuegos independientes más emblemáticos de toda la historia, Off. Un título que, en pocas palabras, nos pone en el papel de un individuo conocido como el Bateador. Un personaje cuyo único objetivo es purificar al mundo, eliminando todo aquello que no sea sagrado, principalmente a los espectros que invaden las tierras. Y justamente de esta manera es como nuestra aventura comienza, con nuestro personaje llegando a un lugar conocido como la Zona Cero, la cual esencialmente actúa como una especie de tutorial. Pero aquí conocemos a un personaje muy importante, un pequeño gato blanco que se hace llamar el Juez y que a través de la historia actuará como una especie de guía, ayudándonos en nuestro camino y diciéndonos hacia dónde deberíamos de ir. Pero no es hasta que llegamos a la Zona 1 que nuestra aventura realmente comienza. Verás, en total hay 4 áreas diferentes a lo largo del juego, cada una con su propia temática, colores y manera de funcionar. La Zona 1, por ejemplo, es un centro logístico de compras y distribución, una mina en donde se extraen los materiales que conforman al mundo y en donde una gran cantidad de trabajadores se esfuerzan para que todo pueda funcionar. El único problema es que para el momento en el que llegamos, nadie realmente puede trabajar porque los espectros han invadido todo el lugar, así que se convierte en nuestro objetivo acabar con cada uno de ellos. Estos espectros van desde pequeños fantasmas hasta cabezas flotantes y otras cuantas criaturas un tanto deformes. Y cuando por fin terminamos con el nivel, debemos de enfrentarnos al que nosotros creemos es el líder de estas criaturas, aunque en realidad resulta que este no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Pero al acabar con su vida, la Zona 1 queda purificada, y esto nos permite continuar al siguiente nivel. La Zona 2 está compuesta por una biblioteca gigante adyacente a un parque de diversiones, es decir, áreas recreativas. Aquí, nuestros enemigos se convierten en figuras todavía más abstractas que antes, aunque nuestro objetivo sigue siendo exactamente el mismo: acabar con todos y purificar el lugar. La única diferencia es que el guardián de esta área es un pequeño gato que ha perdido la cordura. Un poco más adelante descubrimos que, de hecho, este gato es el hermano del que antes conocimos.
decimos, pero para el momento en el que debemos de luchar contra él, nos damos cuenta de que en realidad su cuerpo está siendo controlado por el verdadero guardián de este lugar, un pájaro gigante con el nombre de Japhet, y al matarlo, la zona 2 queda purificada también. Para este punto, tal vez te estés preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con una mente trastornada? Y justamente es allá hacia donde vamos. Como te podrás imaginar, la zona 3 sigue exactamente el mismo patrón de las dos anteriores. Esta vez nos encontramos con una fábrica de azúcar y su guardián es un poderoso y gigantesco hombre de negocios. Pero al igual que antes, nuestro único objetivo es llegar y eliminarlos a todos. Aunque vale la pena destacar que para este punto, muchos de nuestros enemigos en realidad solo son los NPCs con los que antes conversamos, es decir, los habitantes del mundo corrompidos. Y de nuevo, al acabar con el jefe, la zona queda purificada. Pero aquí es donde debemos de preguntarnos, ¿qué significa purificar? Por la simple etimología de la palabra, purificar es una acción que relacionamos con algo bueno. En términos sencillos, significa eliminar todas las imperfecciones de algo, todo aquello que es malo y que representa una impureza. Y esto, combinado con los tintes pseudo-religiosos de nuestro personaje, diciendo cosas como «tengo una misión sagrada que debo de completar», nos hace creer durante prácticamente todo el juego que nosotros estamos haciendo lo correcto. Es decir, estamos eliminando a las fuerzas del mal. Pero si volvemos a las zonas anteriores una vez que las hemos purificado, nos daremos cuenta de que lo que antes estaba repleto de vida y color, ahora se encuentra completamente desértico. Todo es de color blanco y los habitantes que antes existían aquí simplemente han desaparecido. Lo cual significa que nuestro viaje de purificación no solo eliminó a los espectros, sino a todo lo que existía. Es decir, que nuestro personaje no tiene discreción entre lo que es bueno y malo. Para él, purificar simplemente significa borrar absolutamente todo. Y un poco más adelante, descubrimos por qué. Después de purificar los 3 escenarios principales, podemos acceder a la última zona del juego, un lugar conocido como la habitación, la cual se sale bastante del molde. Para empezar, no hay habitantes en este espacio, al menos no durante el comienzo, y tal vez más importante, en lugar de seguir el progreso por zonas de los niveles anteriores, esta sección nos presenta con 5 capítulos que suceden de manera regresiva, es decir, empezamos con el 5 y terminamos con el 1. Y justamente durante el primero de estos capítulos, podemos encontrarnos con una habitación en la que lo único que hay es una cama y una carta que dice lo siguiente: no me gusta mucho este lugar. Por suerte papá está aquí. Hoy hemos jugado juntos, me ha dado un cómic, me ha dicho que estoy enfermo, así que me estoy tomando unas pastillas. Esto nos revela que todo el juego esencialmente está sucediendo dentro de la mente de un niño enfermo. Aunque por la ambigüedad de los detalles, los fanáticos han debatido durante años qué tipo de enfermedad es la que sufre. Algunos dicen que cáncer, mientras que otros prefieren tomar cada uno de los eventos del juego de una manera más literal. Pero a decir verdad, desde mi punto de vista, hay muchos detalles que nos sugieren que este pequeño, de hecho, sufre de esquizofrenia, lo cual explicaría perfectamente nuestro viaje de purificación. Verás, en la década de 1880, un psiquiatra bajo el nombre de Gottlieb Burckhardt realizaría la primera cirugía cerebral conocida de la era moderna, en donde esencialmente descubriría que al remover ciertas partes del cerebro de una persona, era posible modificar el comportamiento de ésta. Aunque claro, el doctor haría esto no con la intención de ayudar a sus pacientes, sino con la intención de controlarlos, de ponerlos en un estado de calma. Este experimento establecería las bases para lo que eventualmente se convertiría en la lobotomía, un procedimiento médico en el que, al picar tu cerebro con un maldito palo, ciertas conexiones podían ser alteradas, de esta manera transformando el comportamiento de alguien. Este procedimiento inicialmente sería utilizado en pacientes con severos trastornos mentales, como la esquizofrenia, pero con el paso del tiempo comenzaría a aplicarse también a aquellos que sufrían de cosas como epilepsia, depresión
depresión y un montón de condiciones que hoy en día no consideramos tan severas. De hecho, durante toda la década de 1940, las lobotomías serían vistas como una revolución en el área de la medicina e incluso se convertirían en un procedimiento estándar a la hora de lidiar con padecimientos mentales. Pero con el paso del tiempo, las personas comenzaron a preguntarse, ¿realmente es esto algo bueno? Después de todo, sí, la lobotomía tenía el poder de convertir a un paciente violento o inestable en alguien tranquilo, pero no porque su enfermedad haya sido curada, sino porque esencialmente fueron arrebatados de sus pensamientos e ideas. Es decir, los pacientes víctimas de una lobotomía normalmente terminaban como zombies, como un robot, como un individuo incapaz de desarrollar sentimientos o reflexiones profundas, simplemente existiendo en blanco, con sus memorias, emociones y recuerdos completamente borrados, o en otras palabras, purificados. Es como si sus mentes tuvieran un interruptor y pasaran de estar encendidos a estar apagados. Obviamente, con el pasar de los años, las personas comenzarían a darse cuenta de las terribles consecuencias de este tipo de procedimientos. Y hoy en día, la lobotomía es considerada como un tremendo error en el avance de la medicina, porque en lugar de eliminar las problemáticas de una persona, lo que hacía era deshacerse de absolutamente todo lo que había dentro de la mente de alguien, sin ninguna discreción por lo que era bueno o malo, exactamente lo que hacemos a lo largo del juego. Aunque algo muy similar volvería a pasar unos años más adelante con la popularización del medicamento psiquiátrico, en donde de nuevo la gente comenzó a preguntarse, ¿es mejor tener la mente aturdida por la medicación o vivir con las consecuencias de tu enfermedad? De hecho, hay un dilema muy popular que dice, si una persona es completamente feliz en su mundo de fantasía y no afecta la vida de los demás en absoluto, ¿tenemos nosotros el derecho de arrastrarlo a la realidad solo para hacerlo sufrir? Es un poco complicado responder a esta pregunta, pero justamente creo que esta es la historia que Off nos presenta. La historia de un niño pequeño que sufre de un trastorno psiquiátrico y que ve cómo su mente se va apagando poco a poco a consecuencia de su tratamiento. Como lo dije hace unos momentos, una de las primeras cosas que podemos encontrar en el último escenario es una carta que dice, me han dicho que estoy enfermo, así que me estoy tomando unas pastillas. Y un poco más adelante, descubrimos también que todo lo que existe en este mundo fue creado por la imaginación de este pequeño. Esto incluye los escenarios, los personajes y la manera en la que todo funciona. Incluso los guardianes que anteriormente eliminamos fueron creados de la misma manera. De hecho, podríamos decir que estos eran sus amigos imaginarios. 3 individuos cuyo único propósito era darle sentido y dirección a la mente de Hugo, cada uno actuando como una especie de gobernante para cierta parte de su cerebro, pero sobre todo actuando como una forma de compañía. Mientras que el bateador es la representación metafórica de los antipsicóticos haciendo su trabajo, alguien que no se preocupa por nada más que por la purificación de la mente. Todo este último escenario esencialmente representa el inconsciente de Hugo. Es por eso que muchas cosas parecen estar dibujadas por un niño pequeño, y es por eso que podemos ver sombras, figuras difusas e incluso sonidos y voces que se escuchan a la distancia, es decir, alucinaciones. Digo, solo escucha por unos momentos la música de fondo que aparece en este lugar. Esto es de hecho muy similar a lo que podemos ver en el juego de Hellblade, en donde cientos de voces constantemente bombardean los pensamientos de Senua, algo extremadamente común entre aquellos que sufren de psicosis. Y de esta manera, podemos asumir que los espectros son la manifestación física de estos mismos pensamientos intrusivos, los síntomas de una mente perturbada. Pero tal vez la cosa más importante que descubrimos en este lugar es que tanto el bateador como la reina, que es el enemigo final al que debemos de enfrentarnos, fueron creados por Hugo como una representación de sus padres. Muchas personas creen que el pequeño sí tiene padres en la vida real, pero a decir verdad, no creo que eso sea cierto. Si exploramos un poco a través de la habitación, en algún momento nos daremos cuenta de que esta se transforma en una especie de celda.
Para mí, esto representa el hecho de que Hugo ha pasado una gran cantidad de su vida en algún tipo de instituto mental, encerrado y aislado de otras personas. Esta teoría se ve todavía más apoyada por el hecho de que aquí, nuestro progreso se basa principalmente en contestar un montón de preguntas totalmente aleatorias, como lo harías durante una examinación psicológica. Y esa es precisamente la razón por la que Hugo creó al bateador y a la reina, porque necesitaba figuras paternas, necesitaba de alguien que cuidara de él. Pero al igual que sucede con Alicia y el País de las Maravillas, en donde la inestabilidad psicológica de Alicia ocasiona que el mundo comience a desmoronarse, cuando Hugo comienza a recibir su tratamiento, su mundo lentamente se vuelve gris y desolado, eliminando todos los rastros de su imaginación y de la persona que alguna vez fue. Y una vez que vencemos a la protectora suprema, es decir, a la reina, solo nos queda una última cosa por realizar: purificar a Hugo mismo, enfrentándonos en una batalla contra este pequeño que es incapaz de defenderse. Y así podemos llegar hasta un interruptor que se encuentra en lo más profundo de su inconsciente. Y al apagarlo, la mente de Hugo desaparece en su totalidad, dejando únicamente el cascarón de lo que alguna vez fue, con un mundo vacío, en blanco y sin vida. Aunque también existe un final alternativo en el que, en lugar de hacer esto, el juez nos confronta durante los segundos finales diciendo que malinterpretó completamente nuestras intenciones. Así que se asegura de detenernos antes de que acabemos con todo. Esto nos da la oportunidad de enfrentarnos directamente con el bateador, pero también nos da la oportunidad de verlo desde una perspectiva diferente, revelándonos su verdadera naturaleza. Es importante mencionar que esta no es algún tipo de transformación. Simplemente lo estamos viendo como las otras personas lo ven, como un monstruo, probablemente representando lo aterrado que el pequeño se sentía mientras este personaje lentamente acababa con cada parte de su mente. Pero incluso si resultamos victoriosos en esta batalla, ya es muy tarde para regresar las cosas a como antes estaban, por lo que lo único que queda es un paisaje de tristeza y desolación. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente sobrevivir a un accidente en el que otras personas fallecieron? Por más oscuro que suene, hay un concepto para este sentimiento, y ese es la culpa del superviviente. Un trastorno en el que, en pocas palabras, un individuo puede sentirse culpable por estar vivo después de haber pasado por una experiencia en la que otros perdieron la vida. Piensa en guerras, accidentes y cosas similares. El punto es que esto puede ocasionar una angustia tremenda y a su vez puede llevar al desarrollo de una gran cantidad de padecimientos secundarios como ansiedad, depresión o incluso psicosis. Y esa es precisamente la temática principal de un pequeño juego independiente conocido como Sally Face. Un título que, aparentemente, ha tenido un impacto gigantesco en la cultura popular, y el cual nos cuenta la historia de Sal Fisher, un joven que perdió a su madre cuando era pequeño, y que ahora no solo debe de lidiar con las consecuencias de ello, sino que también debe de enfrentarse a todo tipo de eventos sobrenaturales, como fantasmas, cultos religiosos e incluso alienígenas. Pero justamente la parte importante es cómo cada uno de los personajes lidia con estos sentimientos de pérdida, abandono y dolor. Cuando comenzamos el juego, aparecemos en un hospital. En este lugar podemos notar que nuestro personaje tiene la cara completamente desfigurada y tapada por vendas, lo cual nos sugiere que algo sumamente grave acaba de suceder. En una de las habitaciones podemos encontrar un mensaje escrito con sangre que dice: "Esto es tu culpa". Y es justamente aquí en donde descubrimos que nuestra madre ha fallecido. Y aunque el juego no nos cuenta esto hasta mucho más adelante, eventualmente nos daremos cuenta de que este incidente sucedió cuando éramos pequeños y nos encontrábamos paseando por el parque.
Aparentemente, Sal estaba muy emocionado por seguir a un perro que vio a la distancia, y al convencer a su madre de que lo acompañara hasta el bosque, es donde su muerte tuvo lugar y en donde el pequeño perdió una gran parte de su cara también. Esto obviamente dejaría a nuestro personaje con un severo trauma emocional, no solo por su aspecto físico con una prótesis facial, sino porque se siente culpable por la muerte de su madre. Con el paso de los años, Sally y su padre se mudarían a un nuevo complejo de apartamentos con la intención de, alejarse de todo lo que sucedió. Y aquí es en donde conocemos a quien más adelante se convertirá en uno de nuestros mejores amigos, Larry. Un fanático del heavy metal que, al igual que nosotros, perdió a su padre de una forma sumamente misteriosa. De hecho, ni siquiera sabe si se encuentra con vida. Un día simplemente desapareció, sin dejar ningún tipo de mensaje o algo parecido. Y esto, aunque trágico, crea un cierto vínculo entre ambos protagonistas. A decir verdad, a pesar de las cosas por las que han atravesado, los dos parecen tener una relación bastante saludable con la vida, al menos hasta donde les resulta posible. Pero justamente el punto central de la narrativa es que no mucho después de llegar a este lugar, nos damos cuenta de que algo muy extraño está sucediendo. El cuerpo de una persona es encontrado en una de las habitaciones, y después de evidenciar al culpable, se nos revela que toda la historia de la que hemos hablado hasta ahora, en realidad está sucediendo como una especie de retrospectiva, como un recuerdo que Sal está contando a su terapeuta, porque en el tiempo presente, este fue condenado por una masacre, y su juicio está a punto de comenzar. Sally Face es un juego extraño. A través de sus capítulos, lentamente vamos descubriendo que el incidente anterior solo es la punta del iceberg. En realidad, los apartamentos están rodeados de todo tipo de historias trágicas, desde desapariciones hasta la muerte de incontables personas. Y de alguna manera, nosotros ganamos la habilidad para ver los espectros de muchos de estos individuos, la gran mayoría de los cuales se encuentran sufriendo. Y encima de todo, eventualmente nos damos cuenta de que hay un templo secreto debajo del edificio, uno que ha sido utilizado durante años por una secta conocida como los Devoradores de Dios, un culto cuyo único objetivo es traer a la vida a un antiguo demonio para que acabe con todo. Y son ellos los responsables de cada una de las tragedias que han sucedido en este lugar. De hecho, el culto se extiende de una manera tan grande que la policía, los políticos e incluso los medios de comunicación forman parte de ellos, lo cual nos deja completamente solos, y esta es la premisa general de la aventura. Pasamos literalmente años investigando e intentando encontrar la manera de evidenciar lo que está sucediendo. Pero a pesar de todos estos misterios, Sally Face no es un juego sobre lo supernatural, sino que más bien es un juego sobre un grupo de amigos, cada uno roto a su propia manera, intentando sobrellevar la vida de la mejor forma posible. Porque después de todo, ¿cómo puedes pretender salvar al mundo si ni siquiera puedes salvarte a ti? A lo largo de la aventura, mientras lidiamos con fantasmas y otras excentricidades, tenemos la oportunidad de indagar un poco en la psicología de cada uno de los personajes y observar cómo sus traumas afectan el desarrollo normal de su vida. Sal, por ejemplo, tiene una gran cantidad de pesadillas resultado de su estrés postraumático, e incluso podemos ver cómo es molestado por otros en el colegio, pero gracias al apoyo de sus amigos puede continuar adelante. Mientras que Larry, por el lado contrario, a pesar de parecer el más estable de todos, lentamente va sucumbiendo ante su dolor. Para el comienzo del capítulo 4, podemos observar que este ya se encuentra bastante desanimado. Y para el final de esta misma sección, su angustia resulta tan grande que simplemente decide acabar voluntariamente con todo. Un evento que te golpea directamente en el corazón, porque Sally Face es el tipo de juego que te hace encariñarte mucho con sus personajes. Pero sobre todo, esta situación refleja perfectamente cómo la depresión y otros padecimientos muchas veces pueden pasar desapercibidos, con las personas viéndose relativamente normal, mientras son devoradas por sus emociones sin que nadie se dé cuenta de ello.
Esto obviamente rompe completamente a Sal. Después de perder a su madre, ahora debe de perder a su mejor amigo también. Es verdad que un poco más adelante podemos volver a encontrarlo en su forma de fantasma, pero aún así el dolor no es algo que simplemente desaparezca. Así que, con su mente completamente alterada, Sally se dispone a terminar con el culto de una maldita vez. Pero en su camino descubre que estos han estado utilizando a una extraña criatura para esparcir una enfermedad entre los habitantes del pueblo, especialmente entre los que viven en estos departamentos. Una enfermedad que no solo corrompe sus almas, sino que tiene la capacidad para destruir al mundo entero. Y la única forma de evitarlo es acabando con la vida de aquellos que están infectados, es decir, los personajes con los que hemos interactuado a lo largo de la aventura. Esta es la razón por la que Sal es encarcelado, por llevar a cabo estas acciones. Después de todo, si alguien te dijera que cometió una masacre porque un fantasma se lo dijo, ¿realmente le creerías? De hecho, esta no es una situación completamente fantasiosa. Buscando un poco por internet, es extremadamente sencillo encontrarse con eventos similares. Personas que cometen actos casi impensables porque una voz o una entidad desconocida se los dijo. Lo cual ya nos habla bastante sobre la percepción que a veces tenemos sobre los padecimientos mentales, normalmente viendo a aquellos que sufren de ellos como algo peligroso, como algo de lo que deberíamos protegernos. Así que, con toda la evidencia en su contra y sumando el hecho de que el jurado está controlado por el culto, nuestro personaje es condenado a la pena de muerte. Y sí, a pesar de nuestros intentos, esto es algo inevitable, lo cual es sumamente sorprendente. No es normal que un videojuego simplemente mate a su protagonista. Y la única persona que queda para lamentar este acontecimiento es Ashley, otra de nuestras mejores amigas. Pero esto solo revive el ciclo de culpa del que hablábamos antes. Esencialmente, Sally se siente culpable por sobrevivir a la muerte de su madre. Larry se siente culpable por sobrevivir a la muerte o desaparición de su padre. Y Ashley se siente culpable por sobrevivir a la muerte de sus dos mejores amigos. Todos ellos se preguntan ¿por qué yo estoy vivo y ellos no? Y todos ellos deben de aprender a vivir con este dolor, al menos hasta donde les resulta posible. Pero claro, al tratarse de un juego como Sally Face, incluso después de nuestra muerte, aún podemos continuar existiendo, de cierta manera. La verdad es que no quiero adentrarme demasiado en estos aspectos sobrenaturales, porque al menos para mí no es de eso de lo que trata el juego. El punto importante es que a través de un ritual misterioso, Sally es capaz de parcialmente volver a la vida, y en conjunto con sus amigos consiguen acabar con el culto para siempre. O tal vez no. Lamentablemente, el título termina de una manera bastante inconclusa, pero aún así creo que su historia nos deja muchas lecciones importantes. Honestamente, cuando comencé a jugar Sally Face, estaba esperando algo más parecido a Fran Bow, es decir, una exploración de los terrores mentales de una persona. Pero en su lugar me encontré con una historia sobre aliens y fantasmas. Pero al llegar al final de la narrativa, me di cuenta de que precisamente lo que hace especial a esta aventura es que nos retrata la vida cotidiana de una persona con incontables problemas. Un individuo cuya mente se encuentra tan afectada por el trauma que es incluso sorprendente ver lo buena persona que es. Y creo que esa es la razón por la que el juego logró conectar con tantos jugadores en su momento, porque te enseña que está bien ser diferente, te enseña que un padecimiento mental no tiene por qué definir el rumbo de tu vida, pero sobre todo te enseña que con la mentalidad adecuada y un buen grupo de amigos, incluso una vida repleta de tragedias puede convertirse en una bastante buena. Y lo sé, al inicio del video dije que la gran mayoría de los títulos que abordan este tipo de temáticas terminaban con un mensaje esperanzador, pero después de la muerte de Sally, el desenlace de Hugo y todo lo que vimos en Mouth Washing, creo que está bien encontrar un pequeño destello en la oscuridad. Después de todo, ese es el mensaje de Sally Face. Pero en fin, si disfrutaste de este video, recuerda suscribirte y dejar tus comentarios. Eso me ayuda de una manera tremenda. Y si te gusta lo que hago, bueno, tal vez te interese apoyar al canal en Patreon como todas las personas que aparecen en pantalla. Como siempre, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.